Me criaron para mantener a mi hermano consentido, me usaron, me ignoraron y cuando me fui, todo se derrumbó. Me llamo Alonso, tengo 27 años, y toda mi vida he sido el telón de fondo de una familia donde el protagonista indiscutible siempre fue mi hermano Fabricio. No digo esto buscando lástima ni aplausos. Lo digo como quien por fin se atreve a mirar su historia de frente, sin filtros ni excusas. Crecí sabiendo que no importaba cuánto me esforzara, cuánto hiciera o cuánto diera, yo jamás sería suficiente para mis padres, don Elías y doña Mireya. Desde que tengo memoria, Fabricio, 5 años mayor que yo, fue el sol alrededor del cual giraba todo. Y yo era apenas un reflejo. Un eco. El hijo que servía para resaltar más aún las virtudes del otro. Él tenía la sonrisa fácil, el carisma de galán y esa actitud de yo nací para recibir, no para dar, que mis padres celebraban como si fuera una gracia divina. Cuando éramos niños, las diferencias eran claras. Fabricio tenía lo mejor, ropa nueva, juguetes caros, excursiones escolares, fiestas con magos y piñatas gigantes, hasta el cuarto más grande con ventana al jardín. Yo, en cambio, heredaba todo lo que él dejaba. Camisas con manchas, carritos sin ruedas, y un colchón tan viejo que rechinaba con solo respirar. Recuerdo que si me atrevía a pedir algo, doña Mireya me miraba como si le estuviera cometiendo un pecado. Alonso, no seas egoísta. No todo es para ti, decía con voz dulce pero firme. Don Elías, en cambio, usaba otra excusa, Fabricio es el mayor, tiene más necesidades. Como si por nacer después tuviera que conformarme con las obras. Una Navidad, cuando yo tenía 10 años, le pedí a mi mamá un balón de fútbol. No era gran cosa, uno de esos sencillos que se venden en cualquier tienda. Fabricio, con sus 15 años, había pedido una bicicleta de montaña que costaba una fortuna. Y se la compraron. Se endeudaron, de hecho, pero eso nunca fue un problema cuando se trataba de él. Recuerdo la escena, él montado en su bicicleta nueva, dando vueltas por el patio mientras mamá le tomaba fotos como si estuviera viendo a su ídolo. Yo, ese año, recibí un par de medias y una pelota plástica que se rompió al tercer partido. Pregunté por qué no me habían dado el balón que quería, y don Elías respondió sin mirarme siquiera, no seas malagradecido. No podemos gastar en todo. Claro, excepto cuando se trataba de Fabricio. Para él, siempre había. Con los años, la diferencia se hizo aún más grotesca. Fabricio no era un genio ni un trabajador. Apenas si terminó la secundaria con notas mediocres y nunca se interesó en estudiar ni en buscar un empleo. Pero doña Mireya lo defendía como si fuera un artista incomprendido. Él es un espíritu libre, decía con orgullo, como si la vagancia fuera una cualidad digna de admirar. Yo, en cambio, siempre fui el que se ajustaba el cinturón. El que sacaba buenas notas, el que ayudaba en casa, el que asumía responsabilidades antes de tiempo. A los 16, empecé a trabajar medio tiempo en una ferretería del barrio para aportar a los gastos, no porque quisiera, sino porque mis padres me lo exigieron. Don Elías era electricista, pero con lo que ganaba apenas cubríamos lo básico. Doña Mireya, a veces vendía pasteles, pero más como pasatiempo que por necesidad. Fabricio, en cambio, nunca ponía un centavo. Cuando cumplió 18, mis padres le compraron un carro usado. No era lujoso, pero andaba bien. Yo, a esa edad, todavía tomaba autobuses llenos para ir al trabajo o a clases nocturnas. Un día le pregunté a mi mamá si podían ayudarme también con algo, y me dijo sin pensarlo, Fabricio necesita el carro, tú puedes resolverte. Como si mi esfuerzo valiera menos. Como si fuera natural que me las arreglara solo. A los 20, terminé el bachillerato con honores y conseguí empleo fijo en una fábrica de muebles. No era glamoroso, pero me alcanzaba para aportar y ahorrar un poco. Me sentía orgulloso. Iluso de mí. Pronto mis padres comenzaron a depender cada vez más de mi salario. Alonso, las cosas están duras, decía don Elías cada vez que cobraba. Y yo, entregaba. Pagaba la luz, el agua, el internet, el mercado. En poco tiempo, el 70% de mi sueldo desaparecía en esa casa. Mientras tanto, Fabricio, con 25 años ya, se pasaba los días jugando videojuegos, viendo televisión o saliendo con sus amigos. Una vez le dije, ¿por qué no buscas trabajo? Aunque sea medio tiempo, para ayudar. Me miró como si le hubiera propuesto treparse al Everest. Se rió. ¿Trabajar? Hermanito, yo nací para disfrutar la vida. Tú sigue fajándote, que alguien tiene que cargar con esto. Me dieron ganas de romperle la boca, pero me contuve. Sabía que si lo hacía, doña Mireya y don Elías correrían a defenderlo como siempre. Con el tiempo, la carga fue volviéndose insostenible. A los 24 ya trabajaba turnos dobles.
Llegaba a casa casi a medianoche, agotado, con las manos adoloridas y el cuerpo destruido. Y lo primero que veía era a Fabricio, cómodo en el sofá con su nueva consola, otra que mis padres le habían comprado con lo que sobró del mes. ¿Sobraba? Yo ponía casi todo. Un día vi una factura del internet. Habían contratado el paquete más caro, con todos los canales premium, solo porque Fabricio quería ver fútbol en alta definición. Cuando reclamé, mi mamá me dijo, no seas envidioso, Alonso. Tu hermano necesita distraerse. ¿Distraerse de qué? ¿Del cansancio que provoca no hacer nada? La gota que colmó el vaso llegó cuando cumplí 26. Una noche, mientras cenábamos, don Elías me llamó a la cocina, con doña Mireya a su lado. Alonso, las cuentas están por las nubes. Necesitamos que pongas un poco más. Yo ya aportaba el 80% de mi sueldo. Apenas me quedaba para comprarme ropa o salir una vez al mes. ¿Para qué necesitan más?, pregunté. Y noté cómo mi padre evitaba mi mirada, murmurando excusas vagas. Pero algo no me cuadraba. Un mes después, vi a Fabricio en redes sociales, sonriendo frente al mar, cerveza en mano. Se había ido una semana a la playa con sus amigos, a un hotel con todo incluido. Mientras yo cargaba muebles en la fábrica, él se bronceaba y brindaba. Cuando llegué a casa, estallé. ¿De dónde sacó Fabricio el dinero para ese viaje?, pregunté. Mi madre intentó cambiar de tema, pero don Elías, con su típico tono seco, dijo, eso no es asunto tuyo. Tú preocúpate por cumplir con tu parte. Ahí se rompió algo dentro de mí. Mi parte, grité. Yo pago todo aquí. Hasta el maldito internet que él usa para ver partidos, y ahora me piden más para que se vaya de vacaciones, porque no lo obligan a trabajar, tiene 32 años. Mi madre no dijo nada. Solo miraba el suelo. Pero mi padre explotó. Tú no vas a venir a decirnos cómo criar a nuestros hijos. Fabricio es diferente. Tú trabajas, tu hermano disfruta. Así de simple. Y si no te gusta, lárgate. Sentí que las palabras me atravesaban como un cuchillo. Miré a mi madre, esperando que dijera algo, que me defendiera por primera vez. Pero solo asintió. No dijo nada. Como si estuviera de acuerdo. Y entonces lo decidí. Me tomé un segundo, respiré profundo y, con voz firme, dije, genial. Entonces me voy. Y ustedes pagan sus cuentas. Así de simple. La expresión en el rostro de don Elías cambió al instante. De furia a incredulidad. Como si nunca se le hubiera pasado por la cabeza que yo tuviera el coraje de decir basta. Doña Mireya levantó la mirada, los ojos muy abiertos, casi suplicantes. No puedes hacernos esto, Alonso, dijo con un tono que oscilaba entre el reproche y la desesperación. Nosotros te criamos, te dimos todo. Me reí, una risa amarga que me salió sin querer. ¿Todo? ¿Se refería a la ropa heredada de Fabricio? ¿Al colchón viejo? ¿A los años de silencio y exigencia sin un solo reconocimiento? No dije nada más. Subí a mi cuarto, metí algo de ropa en una mochila, mis documentos, un poco de dinero que había logrado ahorrar sin que se dieran cuenta. No me despedí. No tenía sentido. No sentía que les debía una explicación más. Esa noche dormí en un hotel barato, el colchón duro pero tranquilo. Sentía algo extraño en el pecho, no era miedo. Era libertad. Una que me dolía, sí, pero que por fin era mía. Pasé los siguientes días buscando un sitio para vivir. No fue fácil. Con lo poco que tenía, apenas me alcanzaba para un cuarto en una pensión. Pero una semana después encontré un departamento pequeño en una zona sencilla, pero segura. Era mío. Por primera vez, todo lo que veía me pertenecía. Pensé que con mi partida todo acabaría. Que mis padres entenderían el mensaje. Pero subestimé su terquedad, o quizás sobreestimé lo que significaba para ellos. Apenas 3 días después de mudarme, recibí la primera llamada. Era doña Mireya. Su voz temblaba, como si estuviera al borde del llanto. Alonso, ¿cómo pudiste hacernos esto, abandonarnos así? Somos tu familia. Me quedé en silencio unos segundos, con el teléfono en la mano, los dientes apretados. Quise gritarle todo lo que me había guardado por años. Pero solo dije, estoy ocupado, mamá. Adiós. Y colgué. Creí que eso bastaría. Me equivoqué. Una semana después, don Elías me llamó. Su voz no era tan dura como siempre. Sonaba, desgastada. Esto no es un juego, Alonso, dijo. Necesitamos tu ayuda. Las cuentas no dan. Sabes que dependemos de ti. Me reí.
No porque fuera gracioso, sino por la ironía. ¿Mi ayuda? Después de decirme que si no me gustaba, me fuera. Ya me había ido. Ya no era su sostén. No, papá. Tú mismo lo dijiste, si no me gusta, que me largue. Ya me largué. Arréglenselas solos. Colgó sin responder. Pero yo ya sabía que no sería la última llamada. En los días siguientes, las notificaciones de llamadas y mensajes se volvieron parte de mi rutina. Doña Mireya me llamaba llorando, suplicando, a veces acusándome. Tu hermano está muy mal, decía. No come, no duerme. Está deprimido, ¿no te da pena? ¿Pena? Lo último que sentí por Fabricio fue rabia. Esa última imagen de él, cómodo, con su cerveza en la mano, burlándose de mi trabajo, no se me borraba. Lo mencioné y ella cambió de táctica. Eres un desagradecido, me soltó una tarde. Te dimos techo, comida, ropa. Y ahora nos dejas como si fuéramos basura. La sangre me hervía, pero me obligaba a respirar hondo. ¿Ropa, te refieres a los pantalones rotos de Fabricio, al colchón que parecía una trampa de alambres? No me hagas reír, mamá. Y colgué. Don Elías, por su parte, trataba de sonar firme. Como si todavía tuviera autoridad sobre mí. Eres el hombre de la casa, Alonso, me dijo una vez. Tu hermano no está hecho para esto. Pero tú sí puedes. Eres fuerte. Me daban ganas de gritarle que no era el hombre de su casa. Que nunca lo fui. Que solo me usaron como un cajero automático mientras mimaban al que nunca les dio nada. Si necesitan dinero, que Fabricio trabaje. Tiene 32 años, papá, 32. Ya no es un niño. Su respuesta fue un grito que me heló la sangre. No te metas con tu hermano, tú no entiendes nada. Colgué. Y desde ese día, no volví a contestarles más. Hasta que un día, mientras salía de la fábrica, la vi. Parada frente a la entrada, con los ojos hinchados y el cabello revuelto. Doña Mireya, mi madre. No sé cómo consiguió la dirección. Pero ahí estaba, cruzada de brazos, esperando que la viera. Alonso, por favor, me dijo. Nos van a echar de la casa si no pagamos. Tu padre está buscando otro trabajo, pero no es suficiente. Tú eres nuestra única esperanza. Sentí un nudo en la garganta. No por compasión, sino por esa rabia vieja, esa que llevaba años tragándome. Pídele a Fabricio que trabaje, le dije, sin levantar la voz. Él es el mayor, ¿no? Que se haga responsable. Ella negó con la cabeza, como si acabara de decir una barbaridad. Él no puede, tú sabes que es especial. ¿Especial? No, solo era un vago mimado. Uno que nunca escuchó un no en su vida. Me di la vuelta y me metí al trabajo. Cuando miré por la ventana, la vi marcharse, encogida, como una sombra. No volví a verla. Esa noche, bloqueé sus números. No quería más visitas, más llantos, más chantajes. Quería empezar de cero. Y por fin lo estaba logrando. Empecé a salir. A conocer gente. En el gimnasio hice buenos amigos. Me invitaban a jugar fútbol los fines de semana. Me reía como hacía años no lo hacía. Incluso conocí a una chica, Valentina, que trabajaba en una cafetería cerca de mi apartamento. No era nada serio, pero con ella podía hablar de todo. Me escuchaba, me hacía reír. Era extraño tener a alguien que me mirara sin exigencias, sin culpas. Con lo que antes gastaba en sostener a mis padres y a mi hermano, ahora me alcanzaba para vivir. Para ahorrar. Para darme gustos pequeños. Para ser libre. Y, sobre todo, para recordar que yo también valía. Habían pasado poco más de 3 meses desde que me fui de casa, y por fin empezaba a sentirme en paz. Valentina y yo salíamos cada vez con más frecuencia. Ella tenía esa risa suave que no llenaba el lugar, pero sí mi pecho. Me hacía preguntas, se interesaba por lo que sentía, por lo que pensaba. Me hablaba con ternura, sin esa condescendencia disfrazada de amor que tantas veces me tocó tragar de niño. Mi mundo era sencillo, pero mío. Me levantaba temprano, trabajaba con ganas, jugaba fútbol los fines de semana, y cada tanto tomaba un café con Valentina. No había lujos, pero tampoco cargas ajenas. El dinero me alcanzaba, no me sobraba, pero tampoco se me escapaba por las manos como antes. Pensé que lo peor había quedado atrás. Que mis padres y Fabricio ya habían entendido. Que al fin aceptarían que no podían seguir dependiendo de mí. Pero entonces, una tarde cualquiera, mientras tomaba un café con Valentina, sonó mi celular con un número desconocido. No lo reconocí al principio. Contesté sin pensar.
Del otro lado, una voz que no esperaba. Aloncito, ¿cómo estás, hermanito? Fabricio. El mismo que me había dicho que nacía para disfrutar mientras yo me reventaba la espalda trabajando. El que nunca movió un dedo para sostener la casa. El que vivía como rey a costa mía. Ese mismo, ahora me hablaba como si nada hubiera pasado. Me contaron que estás bien, siguió. Me alegra. Yo no estoy en mi mejor momento, ¿tú crees que podrías prestarme algo de dinero? Nada grave, una ayudita. Estoy en una racha difícil. Tuve que contener la carcajada. Solté el café en la mesa y me incliné hacia atrás en la silla. Valentina me miró sin entender, hasta que le mostré el nombre en la pantalla. Solo le dije Fabricio, y ella asintió en silencio. No hacía falta explicar más. No respondí. Bloqueé el número sin decir una palabra. Como él había dicho alguna vez, tú sigue fajándote, alguien tiene que pagar las cuentas. Pues ahora que pague las suyas. Esa llamada fue como un recordatorio amargo. Me hizo pensar en todo lo que había cargado, en lo poco que había recibido, y en cómo me habían usado con descaro durante años. Y sin embargo, en lugar de rabia, sentí alivio. Porque esta vez, la decisión estaba en mis manos. Días después, recibí otra llamada. Esta vez no era mi madre ni mi padre. Era Zenaida, la hermana de doña Mireya. Siempre fue la única que me trató con algo de equidad, de respeto. Desde pequeño, ella era la que me preguntaba cómo me sentía, la que me regalaba libros usados, la que me abrazaba sin motivo. Alonso, no quiero meterme, me dijo apenas contesté, pero necesito contarte algo. Tú tienes derecho a saberlo. Su tono era distinto. Tranquilo, pero lleno de algo parecido a vergüenza. Y sin rodeos, me soltó la verdad. Desde que me fui, mis padres intentaron mantener todo como antes, como si yo fuera a volver en cualquier momento. Pero sin mi sueldo, la casa se volvió un campo de batalla. El alquiler dejó de pagarse. Las cuentas se acumularon. La nevera se fue quedando vacía. Al principio, pensaron que Fabricio tomaría las riendas, que por fin se pondría los pantalones. Pero lo único que hizo fue reírse en sus caras. ¿Yo, trabajar? Les dijo. ¿Mantener ancianos? Si Alonso no quiere pagar, ese es su problema. Yo me voy. Y así, con la misma ligereza con la que vivió siempre, Fabricio se fue. Nadie sabía a dónde. Zenaida sospechaba que estaba con uno de esos amigos con los que se gastaba el poco dinero que le quedaba. Tal vez durmiendo en un sofá, tal vez de fiesta. No se sabía. Y en el fondo, no importaba. Sin mí y sin él, mis padres se quedaron completamente solos. El dueño del apartamento les dio un mes para pagar la deuda. No lo lograron. Fueron desalojados. Don Elías, el hombre que tanto hablaba de esfuerzo y orgullo, tuvo que buscar trabajo como plomero, aunque apenas sabía del oficio. Ganaba una miseria, lo justo para comer pan y café. Doña Mireya, que jamás había tenido que trabajar de verdad, empezó a coser abrigos a mano para venderlos en un mercadito del centro. Pero le temblaban las manos y su costura era deficiente. Apenas sacaba para un par de arepas al día. Ahora vivían en un cuarto miserable, con paredes llenas de humedad, una cama vieja, y un ventilador roto que apenas espantaba el calor. Escuchar eso no me hizo feliz. Tampoco me partió el alma. Solo me dejó un silencio largo, uno de esos que te hacen mirar al techo y pensar así tenía que ser. Porque yo les advertí. Les supliqué. Les pedí justicia durante años. Y eligieron ignorarme. No te lo digo para que sientas lástima, agregó Zenaida al final. Solo creo que mereces saberlo. Nadie más se atrevió a contártelo. Le agradecí. Colgué y me quedé mirando mi ventana, las luces de la ciudad titilando a lo lejos. Respiré profundo. En ese momento supe que todo estaba donde debía estar. Pasaron varias semanas desde la llamada de Zenaida. A veces, en la quietud de la noche, me sorprendía pensando en ellos. No con nostalgia ni culpa, sino con una extraña mezcla de incredulidad y distancia. Como si, de pronto, todo lo que viví en esa casa no me perteneciera más. Como si ese Alonso, el que agachaba la cabeza y pagaba las cuentas de todos, se hubiera quedado atrapado en esas paredes húmedas donde ahora vivían. Y luego, sin aviso, llegó otro mensaje. Era de un número nuevo. La foto de perfil era una selfie mal tomada, pero reconocí la cara enseguida. Fabricio. Otra vez. Hermanito, ¿cómo estás? Oí que te va bien. Me alegra. Estoy pasando una mala racha, ¿tú crees que podrías prestarme algo? Solo un empujoncito. Prometo devolvértelo. Me reí en voz alta. Estaba solo,
tomando una cerveza en el balcón, con la brisa nocturna en la cara. Esa risa fue limpia, liberadora. La clase de risa que uno se gana. No le respondí. Lo bloqueé como se bloquea un número de spam. No por maldad. No por venganza. Sino porque ya no era parte de mi vida. No más. Valentina, que ya conocía toda la historia, se acercó con 2 cafés en la mano y me preguntó qué pasaba. Se lo conté entre sorbo y sorbo, sin apuros, sin rabia. Solo como quien cuenta una anécdota antigua. ¿Y no te da tristeza?, me preguntó, con esa mirada suya que siempre quiere comprender. No. Me da alivio, le respondí. Y era verdad. Ya no me dolía. Ya no me pesaba. Ya no los necesitaba. Ahora tenía algo mejor, mi vida. Mi sueldo, ese que antes se esfumaba entre manos ajenas, me alcanzaba para ahorrar, para comprar cosas que me gustaban, para salir sin mirar la cuenta, para invitar a Valentina a comer, para viajar, aunque fuera cerca. Pero, sobre todo, me alcanzaba para respirar. Y en ese aire nuevo, encontré mi lugar. Los fines de semana jugaba fútbol con mis amigos del gimnasio. Me reía. Volvía a casa con los músculos adoloridos, pero el alma liviana. Por las tardes, me sentaba en el balcón con música suave, escribía pensamientos sueltos en una libreta o simplemente observaba cómo caía el sol. Con Valentina, las cosas fluían sin presión. No me pedía nada, no me exigía más de lo que podía dar. Me abrazaba cuando lo necesitaba. Me escuchaba cuando callaba. No sé si era amor o algo parecido, pero era bueno. Y con eso, me bastaba. Pasó un año desde aquella noche en que le dije a don Elías que me iba. Un año desde que doña Mireya asintió en silencio, aprobando que yo era el que trabajaba y Fabricio el que disfrutaba. Un año desde que salí de esa casa con una mochila al hombro y el corazón hecho pedazos. Y hoy, mientras camino por la playa con Valentina, los pies descalzos hundiéndose en la arena, el sol bajando detrás del mar como si lo hiciera solo para nosotros, siento algo que no conocía, calma. Mis padres, ya no sé nada de ellos. Ni quiero saber. Fabricio, seguramente sigue buscando a quien sacarle provecho. O tal vez aprendió algo, aunque lo dudo. En el fondo, no importa. Yo ya no soy parte de esa historia. ¿Nunca te arrepientes?, me preguntó Valentina esa tarde, mientras las olas mojaban nuestras piernas. No, le respondí sin pensar. Pero son tus padres. Sí. Y ellos eligieron a Fabricio. Lo defendieron, lo mimaron, lo justificaron. Yo solo elegí salvarme. Ella sintió despacio, aunque sé que no lo entendía del todo. Nadie que no haya vivido eso puede entenderlo. El abandono no siempre se grita. A veces se siente en los silencios, en las comparaciones, en las frases disfrazadas de cariño. A mí me tocó tragarme todo eso durante años. Y ya no más. Ahora, cada peso que gano, cada paso que doy, cada decisión que tomo, es mía. Cada risa que comparto, cada plan que hago, cada café que me tomo sin culpa, es una victoria. Chiquita, sí. Pero mía. Ellos pensaron que podían usarme para siempre. Que nunca me rebelaría. Que el miedo, la culpa o la costumbre serían suficientes para tenerme atado. Pero se equivocaron. Porque un día dije basta. Y me fui. Y no volví. Ahora ellos enfrentan las ruinas de sus decisiones. Y yo, las posibilidades de las mías. No es una vida perfecta. Pero es mía. Y eso, después de todo lo que viví, es más que suficiente. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.